La misa que celebro es la solemnidad externa de la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario. En la misa cantada no hay conmemoración, pero se harían las conmemoraciones del 18º domingo después de Pentecostés. Y la lectura está tomada del libro de la sabiduría. El Señor me tuvo consigo desde el principio de sus obras. Antes de que comenzase a hacer cosa alguna, desde la eternidad tuve yo el principado. Desde mucho antes que la tierra fuese hecha, aún no existían los abismos y yo estaba ya concebida. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Escuchad mi doctrina y sed cuerdos, y no querráis desecharla. Dichoso el hombre que me oye y que vela todos los días a las puertas de mi casa y guarda a sus umbrales. El que me hallare hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Se ponen de pie. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fue enviado el ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, una virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y al oír estas palabras, la Virgen se turbó y púsose a considerar qué significaría tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, al cual el Señor Dios dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón alguno. El ángel le responde: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esta causa, el santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu parienta Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y la que se llamaba estéril hoy cuenta ya el 6º mes, porque para Dios nada es imposible. Entonces dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pueden sentarse. Voy a predicar acerca de la lectura y el Evangelio del domingo, 18º domingo después de Pentecostés, que es el domingo que estaríamos celebrando el día de hoy. Y no tanto acerca de la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Y pienso que es más importante ahorita enfocarnos en estas lecturas del domingo, las cuales ustedes pueden leer en su casa, por el mensaje que encierran. El mensaje que tienen estas lecturas es muy importante para todos los cristianos. San Pablo, en la lectura del domingo de hoy, dice: Doy continuas gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que se nos ha dado en Jesucristo, porque en Él habéis sido enriquecidos con toda suerte de bienes. Y más adelante dice: de manera que nada os falta en ninguna gracia, a vosotros que estáis esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, nuestro Señor adquirió para nosotros o ganó los méritos necesarios y da la eficacia
a los sacramentos instituidos por Él, para cumplir esta palabra que el Espíritu Santo nos da a través del apóstol San Pablo, de que no nos falte ninguna gracia a aquellos que estamos esperando la manifestación de nuestro Señor, es decir, su venida gloriosa. Desde el momento en que el Señor se sacrifica por nosotros, su pasión, su muerte, su resurrección, desde ese momento el Señor gana para la Iglesia abundantes gracias y mérito. Y aparte, le da eficacia a los sacramentos instituidos por Él. Y podemos decir que desde ese momento hasta su segunda venida, la Iglesia gozará siempre de la gracia que Cristo desea darle o comunicarle. Los sacramentos son medios de santificación instituidos por Dios para impartir esa gracia que Dios quiere darnos. Y el primer sacramento por medio del cual nosotros recibimos aquella gracia es el bautismo. Recibimos ahí la gracia santificante por primera vez, gracia que nos hace gratos a los ojos de Dios, es decir, santos, nos hace santos. Pero esa gracia nosotros la perdemos. ¿Cómo? Por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Y el pecado lo que hace es deshacer la obra que Dios ha obrado en nuestra vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra de redención en nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, dice San Pablo. Y esa obra que el Señor logró esa obra que el Señor hizo y que por medio de la cual vuelve a unir al hombre con Dios, el pecado la deshace en nuestra vida. Cada vez que nosotros pecamos, estamos rompiendo o deshaciendo lo que Cristo hizo para ti. Y de alguna manera se está rechazando su sacrificio por ti, por mí. Cada vez que faltamos y ofendemos a Dios, nosotros nos apartamos de Dios. Pero el Señor instituye esos sacramentos para restaurarnos a esa gracia que perdemos por el pecado. Los instituye para darnos esa gracia santificante y hacernos gratos a sus ojos. Y los instituye para aumentar esa gracia en nosotros. En el Evangelio del domingo del día de hoy, de la misa del día de hoy, el Señor cura a un paralítico y le cura, y como siempre los escribas y fariseos se cuestionan, pero ¿cómo puede este hombre blasfemar así? ¿Cómo puede decir que tus pecados le son perdonados a este hombre? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y sin embargo el Señor, conociendo sus pensamientos y sus corazones, les dice: ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados, o levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate y anda, y vete a tu casa. Muchos de los que vieron aquel milagro alabaron a Dios, glorificaron a Dios por haber dado tal potestad a los hombres.
Hoy en día, como les decía, el Señor instituyó estos sacramentos, los sacramentos, como medios de santificación y como medios por los cuales imparte su gracia. Hoy en día, muchos se cuestionan, ¿cómo puede el sacerdote decir que los pecados son perdonados? Pues puede decirlo, porque recibe esta potestad de Cristo. La recibe de Cristo. ¿En qué momento instituye el sacramento de la confesión? El día de la resurrección. Y dice la palabra de Dios, y ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Juan, que el día que el Señor resucitara, dice, estando los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos, el Señor se aparece en medio de ellos y soplando sobre ellos les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados y a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Fíjense cuán grande es la misericordia de Dios. Que Él realiza la obra de redención, nos reconcilia con Dios, pero conociendo nuestra fragilidad humana y sabiendo que volveríamos a pecar una y otra vez y que por el pecado desharíamos su obra en nuestra vida, instituye este sacramento para que podamos reconciliarnos y recuperar la gracia que Dios quiere darnos. Pero, ¿quién sabe cómo hacer una buena confesión? La gran mayoría de católicos hoy en día no se saben confesar. No lo saben. Ni saben qué confesar. Siempre hay líneas muy largas, pero no todos se confiesan bien. Hay condiciones que deben cumplirse para hacer una buena confesión y no siempre se cumplen. O hay quienes vienen a confesar a todo mundo menos ellos. Mujeres que vienen a confesar a su marido, a sus hijos, a sus vecinos. Hombres que vienen a confesar a la esposa, a los compañeros de trabajo. Pero pocos saben confesarse a sí mismos y acusarse a sí mismos de los pecados cometidos. O personas que vienen y lloran la ofensa que alguien más ha cometido en contra de ellos, pero no se acuerdan de llorar la ofensa que ellos mismos cometieron contra Dios. ¿Cómo hacer una buena confesión? 4 son las condiciones para una buena confesión. ¿Quién las sabe? ¿Quién de ustedes las conoce? Todos fueron al catecismo. Todos recibieron la instrucción para hacer una primera confesión. ¿Quién se acuerda de cómo hacerlo? No pusieron atención. No aprendieron su doctrina. La primera confesión, un buen examen de conciencia. El examen de conciencia, ¿qué es esto? Esto quiere decir que yo voy a examinar mi vida rigurosamente desde la última vez que me confesé, bien. Desde mi última buena confesión, yo tengo que examinar mi vida
para que salgan a relucir hasta los pecados más escondidos. ¿Y en qué me voy a examinar? ¿Simplemente hago un repaso de lo que he hecho? No. Primeramente, vamos a hacer oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios y vamos a pedir que la iluminación del Espíritu Santo me ayude a reconocer mis faltas, mis culpas y a recordarlas para confesarlas. Y me voy a examinar en varias cosas. Primeramente, en los mandamientos de Dios. Esa es la ley moral que Dios nos ha dado. Aquellas cosas que Dios quiere que hagamos, que Dios prohíbe que hagamos. ¿Conocen los mandamientos? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Los repasan constantemente? Cada vez que se van a confesar, hacen un examen de conciencia basado en los mandamientos. Tienen que analizar mandamiento por mandamiento. Y hay muchas cosas que podemos considerar en cada uno de los mandamientos. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás otros dioses delante de mí, dice el Señor. Muchos decimos amar a Dios, de labios para afuera, pero no con el corazón. ¿Por qué no con el corazón? Porque si amamos a Dios verdaderamente, vamos a hacer todo lo imposible por no ofenderlo, por amarlo, servirlo, adorarlo, glorificarlo, agradecerle todos los bienes que Dios me ha dado. Pero no siempre somos así. Otra cosa que cae sobre el primer mandamiento es poner el empeño en aprender la doctrina. Recuerden, la doctrina son aquellas cosas que Dios ha revelado y que no son absolutamente necesarias para salvarnos, y debemos conocerlas. ¿Quiénes ponen empeño en aprender su doctrina? ¿Quiénes estudian la palabra de Dios? ¿Quiénes conocen el catecismo? Hay muchas cosas por las cuales podemos analizarnos mandamiento por mandamiento. Y le puedo seguir, la lista es larga. Otra de las cosas bajo las cuales debemos examinarnos es los preceptos de la iglesia. ¿Cuántos preceptos tiene la iglesia? ¿Cuántos? 10 son los mandamientos. 5 son los preceptos de la iglesia. Y debemos examinarnos en cuanto a yo cumplo lo que la Santa Madre Iglesia me está pidiendo. Ayuno, guardo las penitencias en los días establecidos por la iglesia. Cumplo con los diezmos que pide la Santa Iglesia para sus necesidades. Muchas veces no. Otra de las cosas que tenemos que considerar al confesar, al examinarnos, son los 7 vicios capitales o 7 pecados capitales. Yo prefiero llamarlos vicios que pecados, porque son la raíz de muchos pecados más. ¿Cuáles de estos son
predominantes en mi vida. La ira, la pereza, la envidia, el orgullo, la lujuria, la gula. ¿Cuál domina mi vida? ¿Cuál me domina a mí? ¿Cuál me controla? ¿Cuál me hace faltar y caer en pecado? Finalmente, examinarnos en cuanto al estado de vida en el que vivimos. ¿Cumplo con mis responsabilidades de casado, de padre, de madre, de esposa? ¿Cumplo con mis responsabilidades de hijo, de estudiante, de religioso, de sacerdote? ¿Cumplo ante Dios? También en eso debemos examinarnos. La siguiente condición para hacer una buena confesión es el dolor por los pecados. A esto le llamamos ¿qué? Contrición. Pero hay dos cosas, contrición y atrición. El dolor de los pecados se distingue en estas dos. Contrición es sentir un verdadero dolor por nuestros pecados, por amor a Dios, porque el que ama hace hasta lo imposible de no ofender al amado. La atrición es sentir dolor por los pecados, no por amor a Dios, sino por temor. ¿A qué? Al castigo que Dios pueda darnos. Y debemos esmerarnos o esforzarnos por alcanzar el tener verdadera contrición. No solamente atrición, contrición. Contrición, dolor de haber ofendido a Dios porque es mi Padre, porque le amo y porque debo esforzarme por ser santo y unirme a Él. Tercera condición. La confesión íntegra. Íntegra. Aquí es donde muchos también fallan. ¿Qué es la confesión íntegra? La confesión íntegra es confesar todos los pecados mortales de los cuales tenemos conciencia desde nuestra última buena confesión. Todos. Y se confiesan como especie, número, circunstancia. ¿Qué es eso? La especie es el pecado. Robé. El número, la cantidad de veces que lo hice. Tantas veces. La circunstancia, aquello que pudiera cambiar la gravedad o disminuir la gravedad de un pecado. En las predicaciones de esta mañana les he estado dando este ejemplo para que logren comprender por qué es importante confesarse así. Si ustedes tomaran 5 pesos de una persona que es rica, que tiene muchísimo dinero, que ni sentándose días lo pudiera contar, ¿qué sería? ¿Pecado mortal o venial? ¿Por qué? Pero es una cantidad muy pequeña. ¿Están de acuerdo? Para tener un pecado mortal se necesita materia grave. 5 pesos es materia grave. En esta circunstancia no. ¿Por qué? Porque la persona tiene muchísimo dinero. Muchísimo dinero. 5 pesos es una insignificancia. Entonces, ¿pecado? Sí. ¿Mortal? No, sería venial. Y aún así debemos evitarlo. Pero si ustedes vienen al templo
y hay una persona pidiendo en las afueras del templo, y lo único que tiene es un vasito con 5 pesos. Y ustedes se lo toman. ¿Qué sería? ¿Mortal o venial? Mortal. En este caso sí. Porque esa persona, ustedes la han despojado de todo su patrimonio. La han dejado sin nada y sin la posibilidad de comprar un pan para alimentarse ese día. ¿Se fijan que la circunstancia cambió la gravedad del asunto y la gravedad del pecado? Pero si pasáramos el platillo de la colecta y ustedes toman 5 pesos, ¿qué sería? ¿Por qué? ¿Por qué mortal? Porque ahora han despojado a Dios. Han robado a Dios. Se han atrevido, han osado a tomar algo que alguien más le ofrendó a Dios. Y ya no solamente es pecado, ahora es sacrilegio. Misma cantidad, diferentes circunstancias, diferente la gravedad del asunto. Las circunstancias cambian la gravedad del pecado y es necesario aprender a distinguir una cosa de la otra. La última condición es el propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Es decir, tener verdadero deseo de no querer o no volver, de desear no volver a ofender a Dios. De esforzarme diariamente por vencer aquel vicio, por vencer aquel pecado que yo he confesado. A mí me da tristeza cuando vienen y se confiesan. Y luego dicen, Padre, me confesé hace 2 días. O me confesé ayer. Y no pusieron el empeño de vencer la tentación ni siquiera. ¿Dónde queda el propósito de enmienda en ese caso? Tal vez lo hay y la persona es débil. Pero debe esforzarse, luchar en contra de sus pasiones, en contra de los vicios, en contra del pecado, de sus malos hábitos. Dios le da la gracia para vencer. Si no logra vencer es porque realmente no quiere, tal vez. Dios da la gracia. Hay que aprender a confesarnos de la manera correcta y hacer una confesión correcta. Es decir, un buen examen de conciencia, tener o excitarnos a tener verdadero dolor por nuestros pecados y llevar a cabo la confesión íntegra y tener propósito de enmienda. Esa es una manera de confesarnos. Esa es la manera de confesarnos. Si falta una de estas, la confesión es incompleta. Y deben ustedes esforzarse por hacer las cosas bien. Estas condiciones no son para hacerles la vida más difícil o imposible. Estas condiciones, la Iglesia nos las da para que ustedes hagan una confesión de provecho que les ayude a crecer en santidad y avanzar en el camino de la perfección. No es porque la Iglesia quiera hacerles la vida más difícil, no. Por eso debemos agradecer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el que Él haya instituido estos sacramentos que imparten gracia, la restauran o la aumentan
hasta su segunda venida. Porque Él nos conoce y sabía bien que nos era necesario tenerlos. Por eso dice San Pablo, de manera que no nos falta en ninguna gracia aquellos que están esperando la manifestación de nuestro Señor, es decir, su segunda venida. Tenemos todos los auxilios del cielo para ser santos y para superar cualquier cosa. Aprovechémoslos. No vaya a ser que después nos diga el Señor, como dice San Pablo, la gracia fue en vano en ti. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.